nuestro Señor en todo tiempo, en todo momento, porque ese es uno de los mandatos que tenemos de parte de Él. Reconocer su grandeza, reconocer su autoridad, que es más allá de lo que nosotros inclusive podemos entender. En esta mañana seguimos adorando y glorificando su nombre, reconociendo quién Él es. Como algunos de ustedes saben, en el día de hoy continúan vamos a decir, los bombardeos que se han dado desde el día 12 entre Israel e Irán. Irán reconocido como Persia. Recuerden que el ángel Gabriel le dijo a Daniel que el mensaje que Dios le había enviado, que Jehová le había enviado, fue retrasado por el rey de Persia. Entiéndase que el poderío que hay en la potestad del aire de esa nación, desde aquellos tiempos de Daniel, es una potestad que es totalmente contraria al pueblo de Dios. Y eso no es lo que yo quiera decir, lo que usted quiera decir. Usted puede estar a favor o en contra de Israel, pero lo que la palabra de Dios nos expresa es que desde antes de que usted y yo ni siquiera naciéramos o pensáramos nacer, ya había un conflicto que se había dado en la potestad de los aires por esta nación, por este pueblo de Dios. Así que hay un mandato de parte de Dios de orar por la paz de Israel, de orar por la paz de todas esas naciones que están ahí. Y lamentablemente, ¿verdad? Sabemos cómo ya van las cosas al día de hoy. Ya hoy hubo unos nuevos bombardeos de parte de Israel. Hay que esperar ahora que otra vez Irán haga lo propio, y están así, pero la verdad es que hay un odio de parte de esa nación de Irán hacia Israel, y eso nadie lo puede ocultar por más que quieran. Y no es porque nosotros seamos cristianos que estamos a favor de Israel, sino que todo es visible. Y esta nación aunque no lo ha hecho abiertamente, todo el mundo sabe que ha usado, como dicen los orientales, para matar al enemigo con un cuchillo prestado. ¿Qué es eso? Bueno, que utiliza a otros para hacer su trabajo sucio. Y es así como ha utilizado a Hamás, como ha utilizado a los hutíes para hacer el trabajo que ellos no se han podido hacer de frente, porque no, delante del mundo no podían atacar directamente a Israel. Así que oremos, hermano, porque la situación no es fácil, no es agradable en estos momentos. Se habla de que ya de parte de Israel va más de 30 muertos y más de 80 del otro lado, sin los bombardeos del día de hoy. Así que oremos, porque son dos naciones que están en este momento en dificultad. De parte nuestra, de este lado, vamos a seguir hablando la palabra, que es lo que nos toca, a seguir orando, a seguir confiando. Y otra vez le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que están en este lugar, en este día, aquellos que nos visitan, aquellos que nos ven, que se conectan a través de las redes sociales de nuestra iglesia. Y damos gracias al Señor porque sabemos que Él está en medio nuestro. ¿Es así? Bueno. Es así, Dios está en medio nuestro, hermano. Hay una promesa de que donde hay dos o más que están reunidos en su nombre, Él está ahí. Así que yo quiero que usted me acompañe al libro de los Efesios, la carta a los Efesios, la epístola a los Efesios, como usted le quiera llamar. Y allí vamos a ver lo que el apóstol Pablo, lo que Dios a través del apóstol Pablo nos quiere decir en esta mañana. Y adelanto que estaré por los próximos domingos, tal vez mi próxima 8 o 10 predicaciones serán del libro de Efesios, ya que estoy haciendo una serie de sermones de este libro de Efesios. Es tal vez el libro, como dirían los muchachos de hoy, el libro más duro que hay en toda la Biblia acerca de las doctrinas que definen lo que tú y yo somos en Dios. Así que es un libro que tú tienes que escudriñarlo y hacerlo tuyo. Y porque allí Dios, a través de Pablo, establece las bases para que tú entiendas lo que tú eres.
Así que en el capítulo 1, versículo 1 hasta el verso 14 de este libro, aunque no voy a estar hablando de todos estos versos el día de hoy, pero sí quiero que sentemos las bases de lo que aquí estamos viendo. Epístola a los Efesios, capítulo 1, verso 1 al 14. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él mismo tuvimos herencia, así habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén, amén y amén. Padre, gracias te damos en esta mañana. Te alabo, te bendigo y glorifico. Gracias por lo que nos ha permitido tener. Gracias, Señor, porque no hay nada que escape, oh Dios, a tu voluntad y designio. En esta hora, Dios, vamos a hablar tu palabra. Permítenos, Señor, hacerlo como tú deseas, de la manera correcta, oh Señor, que ella misma hable a los corazones de cada uno de los que están aquí y de los que nos ven a través de las redes sociales. Como ya me ha ministrado ella, Señor, ministra a los demás en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta mañana yo quiero hablar sobre todo acerca de lo primero, de los versículos que van desde el 3 hasta el 6. Sin embargo, de los versículos 3 al 14 es como un himno. Algunos lo han llamado la doxología que Pablo está expresando, un cántico como lo hiciera David a través de estos 14 versos, de estos 11 versículos, donde se está reconociendo que todo lo que puede usted y yo recibir, lo estamos recibiendo en Cristo. Así que en esta mañana quisiera solamente enfocarme en los versos que van de 3 hasta el 6 y que allí vamos a ver lo que son las bendiciones que involucran al Padre. Del verso 7 al verso 12 vamos a ver las bendiciones que involucran al Hijo, y del verso 13 al 14 son las bendiciones que involucran al Espíritu Santo. Así que, hermano, desde el verso 3 hasta el verso 14 todas son bendiciones que Dios ha establecido para usted. ¿Qué le parece? Y es por eso que Pablo lo expresa como un cántico especial, como un cántico espiritual a Dios, pero que a la vez nos llena de esperanza. Así que inmediatamente Pablo, después de tocar los primeros dos versos, algunos han dicho que todo el tema de Efesios debería ser las riquezas del creyente en Cristo. O sea, si usted lo ve de esa manera y comienza a leerlo de esa manera, usted se va a dar cuenta cuánta riqueza
Dios ha establecido para usted. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que usted y yo naciéramos, ya Dios había pensado en las bendiciones que le iba a dar a usted y que me iba a dar a mí. Así que después de la salutación que él hace en los versos 1 y 2, Pablo inmediatamente comienza con el verso 3, alabando a Dios por las bendiciones, por la riqueza que tú y yo tenemos en Cristo. O sea, eso no es que no lo pensemos, que no lo imaginemos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, Pablo está claro, Pablo que no era un hombre, que podemos decir que era un hombre rico. Pablo no era casado, Pablo no tenía hijos, Pablo no tenía grandes posesiones. Pablo no podemos decir que de acuerdo al mundo era un hombre próspero, que era un hombre bendecido, como el mundo lo mide hoy. ¿Por qué? Porque el mundo hoy mide lo próspero que tú puedes ser, lo bendecido que tú puedes ser por lo que tú tengas. Así que Pablo, si nos vamos a ver por lo que él tenía, no era nadie. Era un hombre trabajador que originalmente se dedicaba a hacer cosas para sostenerse y aparentemente no le iba mal. Sin embargo, no podemos decir que Pablo era un hombre que tenía riquezas. Lamentablemente, el día de hoy hay hombres y mujeres dentro del pueblo de Dios que lo que más producen es escándalo. Escándalo por las tantas cosas que hacen. He estado viendo alguna serie en estos días de alguno de esos hombres, de esas mujeres. Hay una principalmente que le gusta mucho a las mujeres, y perdonen que la mencione, tengo que hacerlo, Joyce Meyer, que tiene muchos libros, que algunos de ustedes los han leído. Joyce Meyer hoy está en un proceso que posiblemente sea condenada a cadena perpetua. Está en un juicio que le ha lamentablemente llevado a, algunos dicen que es por envidia. La verdad es que hay problemas con las finanzas. Hay otro, el pastor Austin, está el pastor Copeland, el mismo Benny Hinn y otros, que todo su enfoque siempre ha sido a sus riquezas, a lo que ellos pueden tener. Y si nos vamos al patio, al país, también ustedes lo conocen. Así que no es de esa riqueza que Pablo está hablando. Porque si fuera por esa riqueza, entonces dentro de la iglesia antigua no pudo haber un hombre más rico que Pablo. Si a la riqueza, si a la prosperidad a la que Pablo se refiere, fuera la riqueza materiales, imagínense ustedes cómo hubiese sido. Así que Pablo rápidamente nos está diciendo que tú y yo ya hemos sido bendecidos desde antes de que el mundo fuese formado. Ahora, vuelvo y le repito, no se refiere a una riqueza material, se refiere a una riqueza que fue establecida en los cielos y que tiene que ver mucho más allá de simplemente lo material. Hay gente que son tan pobres que lo único que tienen es mucho dinero. ¿Ha oído esa expresión? Hay gente que son tan pobres, pero tan pobres que lo único que tienen es mucho dinero. Así que la riqueza no está definida por el dinero. No está definida por las posesiones. Es por eso que el mismo salmista nos dice, hablando de la riqueza, porque la bendición de Jehová es la que enriquece, porque no añade tristeza con ella. Pablo, en medio de todas las circunstancias, esta carta de Pablo fue escrita junto con Colosenses y otras desde la cárcel. Así que si fuera por la posición en que Pablo tenía en ese momento, Pablo no podía hablar de bendiciones. Todo lo contrario. Si fuésemos usted y yo, que tuviésemos en la posición, cuando Pablo escribió esta carta, lo que tuviésemos fuera quejándonos y lamentándonos de cómo Dios nos ha tratado luego de haber sido siervos fieles como fue Pablo. Sin embargo, él está considerando todo esto simplemente como algo que Dios utiliza para que esa bendición pueda llegar a otros a través de él. Así que Pablo se esfuerza para que nosotros entendamos lo que significa ser bendecidos espiritualmente. Ahora, Pablo establece una constante, y es que esas bendiciones, todo lo que va a pasar de aquí en adelante en su vida y en la mía es por Cristo. Y la mayor riqueza que usted puede recibir es Cristo.
Porque a partir de Cristo, entonces, usted es derivado a que todo lo demás se le pegue. Hay gente que se le pega todo lo malo. ¿Usted ha oído eso, verdad? A fulano se le pega todo lo malo. Pero a nosotros, gracias a Dios que por Cristo se nos pega todo lo bueno. Aunque hay cosas que pareciesen ser malas para el cristiano, resultan ser buenas. Porque es el Señor que dice que aquello que Él ama, aquello que busca en su nombre, todas las cosas le ayudan a bien. Porque conforme a su propósito hemos sido llamados. Así que, hermanos, en estos versos, versículo 4, versículo 6, quiero que nos enfoquemos en esas bendiciones que involucran al Padre, que involucran a Dios, comenzando con el hecho de que Él nos dio a Cristo. Por eso le decía que la principal bendición es haber recibido a Cristo. Así que si Cristo no está en su corazón, hermano, si Cristo no está en su vida, amigo, déjeme decirle que lamentablemente usted no es heredero de esas grandes riquezas, de esas bendiciones que Dios nos establece. Así que yo quiero que hablemos de 3 grandes bendiciones que recibimos de Dios por Cristo. En primer lugar, Pablo nos dice que la primera bendición que tú y yo recibimos de parte de Dios es que somos escogidos por Dios. Verso 4. Según nos escogió en Él. No estamos diciendo que que fue alguien que nos fue y nos dio una recomendación especial como hacemos aquí en el mundo. Mira, una recomendación especial para que pueda recibir a fulano o a fulana. No. Dios decidió escogernos en Él. Y cuando habla de escoger, cuando se refiere al término escogido, esta palabra, la palabra griega que se utiliza para escogido significa seleccionar, elegir, escoger o elegir por uno mismo. O sea, Dios mismo, de su propio deseo, de su propia voluntad, decidió escoger una iglesia, decidió escoger un grupo de hombres y mujeres imperfectos, pecadores, no buenos, para ser parte de Él, para ser parte de su reino, para cubrirlo con su gracia, para que formaran parte de su familia. Y es por eso que vamos a ver más adelante que Él nos adopta como sus hijos. Y ya pasamos de ser simple creación, simple criatura, ahora tenemos el título de hijos. Y cuando tú eres un hijo de Dios, tienes que entender lo que esto significa. Porque muchas veces vivimos vidas arruinadas porque nos enfocamos más en lo que no tenemos que en lo que Dios nos ha dado. Nos enfocamos más en lo que me hace falta que en lo que ya Dios definió para mí. Así que si entiendo lo que significa que soy un hijo de Dios, todo lo demás, hermano, es simple añadidura. Así que la palabra que Pablo utiliza para decirnos que somos escogidos está relacionado con la idea de la elección, la cual viene otra vez de la palabra que significa que Dios en un acto voluntario nos eligió, nos escogió y puso en nosotros características y herramientas propias de su reino. Ahora, ¿qué ocurre con el tiempo? ¿En qué tiempo se hizo esta elección? ¿Cuándo Dios decidió elegirnos? La palabra nos dice que fue antes de que el mundo fuese formado. Usted no estaba en el corazón de papá y mamá, ni en el pensamiento de papá y mamá. Usted no estaba en el pensamiento de que usted iba a ser un ciudadano dominicano. Cuando ya Dios pensó en usted y pensó en mí como parte de este gran ejército, de esta gran familia que se llama la familia de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios te escogió. Antes de que el mundo fuera creado, Dios hizo su elección por ti. Al igual que Cristo, que fue predestinado antes de la fundación del mundo, nos dice Pedro, 1 de Pedro capítulo 1, verso 2. Antes de que el mundo fuese formado, Dios te predestinó en Cristo, diciéndote que tú ibas a ser un hombre, una mujer, que iba a ser parte de su familia divina.
¿Cuál es el objeto de esta elección entonces? El objeto de esta elección es que tú y yo seamos hombres y mujeres, que seamos individuos, que hagamos lo correcto para Dios. No es que hagamos lo que tú y yo queremos. Verso 4. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. No es para que salgamos por ahí a retregarle a los demás, decirle, no, tú no ves, yo soy hijo de rey. Como dicen algunos, cosas que yo veo feas, ese balbú es loco conmigo. No se trata de eso. La elección tuya es para que tú entiendas que debes vivir una vida diferente en este mundo. Que tú debes ser encontrado sin mancha delante del Padre. Que como Él es santo, tú también tienes que ser santo. Que tu santidad depende, claro está, de Cristo, pero que entienda que es posible vivir en este mundo, en el ahora, en el actual, vivir de la manera correcta para Dios. Aunque el mundo nos diga que no es posible, tú y yo sabemos que sí. Así que Pablo dice simplemente que Dios nos escogió en Cristo y que tú y yo debemos entender que esta elección de Dios ha sido de manera general, no de manera particular, de manera corporativa y no de manera individual. Es decir, nos escogió como iglesia, nos escogió como su cuerpo, nos escogió como sus hijos. El cuerpo de Cristo es la iglesia como un todo. Así que nosotros todos aquí, hermanos, somos una gran familia. Somos una gran familia. Y eso tiene un significado muy grande, porque significa que debemos tratarnos como una familia especial. Es por eso que oramos los unos por los otros. Es por eso que la palabra de Dios me dice que tú tienes que llorar con el que llora y reír con el que ríe. Es que tienes que alegrarte con el que está alegre. Es que tienes que ayudar al necesitado. Es que tienes que visitar al que está enfermo. Es que tienes que visitar a los presos y ayudar a las viudas. No es por nada que dice eso, sino porque es especial. Es una familia especial. Así que el propósito de Dios al elegirnos, al escogernos, es que tú y yo fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. La meta de la elección de Dios desde la eternidad fue para producir un pueblo en Cristo Jesús que fuera santo. Un pueblo que estuviera aparte, con un propósito especial. A veces usted va a recibir crítica por eso, porque usted dice que usted es hijo de Dios. Y que lamentablemente, si Cristo no está en el corazón de una persona, no es hijo de Dios. Porque lo principal, el elemento único y diferenciador que debe tener una persona para que sea hijo de Dios es Cristo en su corazón. Si Cristo no está en su corazón, mire, por más que haga, por más que busque, por más que quiera, no se unte que no va. Así que es necesario que entendamos que lo que Dios hizo en Cristo es para que fuésemos santos, puesto aparte para un propósito especial. Ahora tú y yo somos sin culpas, tú y yo somos libres de condenación. Ya Dios no nos condena con el mundo, que Cristo no está en ello. Ahora Dios nos pone a la derecha y nos dice, ahora tú eres mi hijo, ahora tú eres especial, ahora voy a tratar contigo de una manera diferente. No voy a tratar contigo de la misma manera que te trataba antes cuando Cristo no estaba en tu vida. Y es ahí donde comienza la magia, diría alguien. Donde comienza lo interesante, donde comienza lo bueno. Porque aunque aparentemente las cosas siguen iguales para nosotros como individuos, en los cielos ya se ha decretado algo para ti. En los cielos se ha establecido algo para tu vida. Y en los cielos todo el mundo sabe que tú eres hijo de Dios. Hermano, a veces vivimos vidas arruinadas. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo sabe en los cielos que yo soy hijo de Dios, pero yo no lo sé en la tierra. Yo no lo asumo. Y comienzo a vivir una vida de derrota cuando ya Dios me ha dicho que yo soy un victorioso. Tiene que aprender a aceptar los designios de Dios para tu vida.
El amor de Dios, dice Pablo, que Dios, el propósito de esta elección fue en amor. Dios nos amó. Te amó desde antes de que el mundo fuese formado. ¿Por qué? Porque tú eres el mejor. No fue por eso. Porque tú eres especial, tampoco fue por eso. Porque tú eres bueno, tampoco fue por eso. Dios te amó simplemente porque decidió amarte. A pesar de ti, a pesar de mí, Dios decidió amarme a pesar de mi pecado, a pesar de mis errores, a pesar de todas mis faltas. Dios decidió amarme. ¿Necesitaba Dios que yo lo ame, que yo le sirviera? No lo necesita. Tiene millones de ángeles que obedecen su voluntad simplemente con que Él diga algo. Millones de criaturas ahora mismo en los cielos están a su servicio. No te necesita a ti ni me necesita a mí. Simplemente decidió por amor hacer que en Cristo Jesús tú y yo fuésemos una familia. Así que si caminamos en Él, si caminamos delante de Él, si caminamos en la esfera de Dios, necesariamente vamos a tener que reconocer su amor. Vamos a tener que aceptar su amor. Hay gente que no sabe lo que es el amor y se le dificulta entender lo que es el amor de Dios. Hay gente que no ha recibido amor nunca en su vida. Hay gente que sus padres no lo amaron. Hay gente que no ha recibido amor ni de su esposo ni de su esposa. Por lo tanto, no entiende el concepto de amor. Así que por más que yo le hable de amor aquí, no va a entender. Pero Dios nos ama. Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y esto está fuera de todo pensamiento o sentimiento humano. Así que entonces en Cristo Jesús somos bendecidos por ser el pueblo escogido de Dios. Eso es lo que me está diciendo Pablo en Efesios, pero también me lo dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 2 verso 9. Tú y yo somos escogidos, somos amados por Dios. Como Dios nos puede llevar, como Dios puede llevar a cabo este propósito de su elección, a veces nosotros no lo vamos a entender. No lo vamos a entender. Por lo que le digo, no es algo que dependa de ti ni que dependa de mí. Lo segundo, por lo cual podemos ver la bendición de Dios, la bendición del Padre, es que Él nos ha predestinado. Dios nos ha predestinado. Versículos 5 y 6. Nos dice, luego del 4, que nos habla de verdad de que fuimos escogidos, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Adoptados, ahora somos hijos, hermano. Ya no somos creación. Pasamos, subimos un escalón. Ahora somos importantes. Por eso le decía, en los cielos somos importantes. Y ahora entonces, ¿verdad? Somos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Todo lo que ocurre en la vida del cristiano es por Cristo. No se vaya a creer que por usted. Siempre recuerdo la canción de apellido Rodríguez, que es la canción del burro, la canción del pollino, que el burro, luego de que Jesucristo subió sobre su espalda, el burro creía que todo lo que estaba ocurriendo era para él, que le extendían palmas en el suelo para que él pisara, que las fotos que le sacaban era porque él era una estrella, que todo lo que ocurría porque el burro era importante. Y la canción dice, burro, ¿qué burro eres? No era a ti a quien adoraban, era Cristo el Mesías que estaba sobre ti. Así que eso mismo ocurre con nosotros. Todo lo que ocurre en mí, ocurre por Cristo en mi vida. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo acepto, en la cual nos aceptó. Hermano, yo le decía hace unos domingos que usted tiene que leer capítulo 1 y 2 de Efesios. Se salvó porque decidí hacer esta serie.
Porque allí es donde usted va a identificar todo lo que Cristo ha conseguido para usted. ¿Cuál es su posición como hijo de Dios? ¿Dónde está usted situado? Y aquí estamos viendo las primeras tres cosas que Cristo ganó para ti. En primer lugar, Cristo nos ha salvado, por eso puedo decir yo soy salvado. En segundo lugar, por Cristo, yo he sido elegido. Así que yo soy parte especial para Dios. Por Cristo también, yo he sido adoptado como hijo. Ahora tengo paternidad, ahora tengo identidad. Ahora no camino sin una identidad, porque a veces pensamos que la identidad terrestre es lo que me define. Y Dios te está diciendo que lo que te define es tu identidad, la paternidad que Dios ha puesto en ti. O sea, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo como esto? Que ya tú no puedes caminar como tu padre te definieron. Ya tú no eres lo que tus padres dijeron que tú eras. A muchos de tal vez los que están aquí, sus padres dijeron que tú no sirves para nada. ¿Cuántas veces, verdad? Tú no sirves para nada. Tú no vas a servir para nada. Tú te cambian por tal cosa y deja pérdida. ¿Y cuántas palabras feas nos dijeron y le dijeron sin saber que nosotros no lo íbamos a creer? ¿Sabe por qué? Porque su cerebro y el mío no tiene sentido del humor. Él se cree todo lo que tú le digas. Lo que tú pongas ahí, él se lo va a creer. Y si a ti te alimentaron diciéndote que tú no sirves, que tú no das para nada, eso es lo que tú vas a hacer. Tú no vas a dar para nada. Pero Dios ahora te está diciendo que lo que definió tu padre, que lo que definió la sociedad, que lo que definieron para ti, no es lo que él ha definido para ti. Y tiene que poner en tu cerebro ahora que tú eres una elección especial para Dios. Que ahora tú eres algo diferente para Dios. Que ahora tú eres predestinado por Dios desde el mismo momento en que Cristo entró a tu vida. De que Cristo entró a tu corazón. Entonces, ¿qué significa ser predestinado? Pues a veces hay una confusión con la doctrina de la predestinación. Esto viene de la palabra griega que significa predeterminar, decidir de antemano lo que tú y yo íbamos a hacer. Así que en este verso Pablo habla de lo que Dios predeterminó de antemano. Así que Dios te está diciendo que de antemano, desde la eternidad pasada, ya tú habías sido escogido por Él. Tú estabas en sus planes. Pero vuelvo y le repito, no solamente lo particular, no solamente fue hecho para ti, fue hecho para todo, fue dado para todo. Pero Dios sabía que muchos o que la gran mayoría no iba a aceptar esa invitación. Así que Dios permitió que tú estuvieras aquí, que tú fueras parte de una congregación, que tú fueras parte de Cristo, que entendiera lo que significaba ser aceptado por Dios para que entonces tú fueras parte de esta familia. Así que, ¿quién fue aquel que determinó de antemano? Dios. No fue algo que tú y yo decidimos. No fueron nuestros padres que lo decidieron. Dios de antemano decidió que tú fueras parte de su familia. Así que los sujetos de la predestinación es por Dios. Pablo sencillamente nos dice que Él nos predestinó. Él no está diciendo me predestinó. Nos predestinó para que fuésemos sus hijos. Así que hay una gran multitud involucrada en este llamado que hace Pablo, en esta afirmación que Pablo nos hace. Así que Dios a través de esto nos deja saber que como Él nos elige, así también nos predestina para que seamos parte de esa familia especial y para que tú y yo sepamos que ya no estamos como aquellos que están fuera, que andan sin un norte. Ahora tenemos un norte específico. Tenemos brújula en la mano. Sabemos para dónde vamos. Y yo digo que, aunque algunos no lo creen,
no creen en el arrebatamiento. Eh, Algunos dicen que pasaremos por la gran tribulación. No es lo que creemos como iglesia. Pero yo digo que como yo creo en el arrebatamiento, voy a tener el privilegio, no sé usted, de que el Señor Jesucristo un día a la final trompeta baje del cielo, me recoge en las nubes y me lleve a reinar para siempre con Él. Eso es especial. Yo no sé si usted lo entendió. Jesucristo va a venir a buscarlo para que usted no se pierda en el camino. Él simplemente pudo haber dicho, lo espero allá. No. Él dice que va a venir a buscarnos y nos va a escoltar hasta los cielos. Wow, hermano. Mire, cuando yo me pienso en eso, tengo que reírme obligado, porque hay que entender lo que significa el amor de Dios para eso. Así que cuando hablamos de esa predestinación, el escritor B.W. Johnson dice: la línea entera de argumento es general en vez de particular cuando habla de lo predestinado. Él habla que es a la iglesia, él habla que es un establecimiento celestial, un establecimiento espiritual para todo un pueblo. El pueblo del Nuevo Testamento es el pueblo que Dios en Cristo ha predestinado para que sea lo que reciban todo esto. Así Dios nos ha predestinado, pero ¿por qué lo hizo? Bueno, el propósito de la predestinación es que seamos adoptados. Porque si usted y yo no somos predestinados por Dios, entonces no hay adopción. Para que él sepa que Francisco es mi hijo, tiene que haber un escrito de Dios que diga que ya él me ha escogido desde antes de que el mundo fuese formado para que yo sea su hijo. Pero ¿sabe lo mejor? Que hay un escrito para todo ser humano que quiera aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Pero hay una decisión que es tuya. Dios no la va a tomar por ti, ni te va a forzar. Si fuera así, ya todo el mundo, todo ser humano, todo ser vivo fuera cristiano. Pero Dios va a dejar que tú tomes una decisión. Así que otra vez, citando a Johnson dice: Dios ha preordenado que nosotros, la iglesia de Jesucristo, deberíamos ser adoptados como hijos para ser reconocidos por todos en los cielos. Hermano, mire, vuelvo aquí. Ubíquese en los cielos. En la escena que le dice Juan en el capítulo 4. Usted está en los cielos. Y allí hay millones de ángeles junto con usted. ¿Sabe cuál va a ser la diferencia entre todos esos ángeles y usted? Que todos ellos serán criatura y usted será hijo. Todos ellos serán creación de Dios y usted es un heredero. ¡Wow! Somos herederos, coherederos con Cristo. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Mire, no importa, de aquí ya que venga lo que venga, y usted tiene que estar seguro y complacido por lo que Dios ya ha hecho en su vida. Todo lo demás, decía un compañero de trabajo que yo tenía, que decía, todo lo demás es paja para la garza. Decía, todo lo demás es sencillo. Ya lo difícil lo hizo Dios. Lo demás, solo hay que sentarse y verlo pasar. Así que por lo tanto, Pablo revela que lo que había sido escogido de antemano era la iglesia, que todos aquellos que han sido salvados, que son parte de esa iglesia, deberían ser primeramente adoptados por Dios para ser parte de su familia. Así que todo el que es miembro de la iglesia del Señor Jesucristo, y no es la iglesia que conocemos, ¿verdad? Por ahí de los mormones, que se llama así. Todos los que somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo somos adoptados como hijos de Dios. Y esa es la diferencia. No hay duda, como dice Eliezer, no hay duda de eso. Así que Dios nos predestinó
Porque la base de la predestinación es Dios mismo, no yo. No porque en mí había algo bueno, no porque yo soy bueno, no. La base de todo eso es Dios mismo, es su amor, es quien es Él, es lo que Él sabe, es lo que Él entiende, es lo que Él decide. Recuerden que Dios es soberano. Y le dice a Job, ¿quién decidió que esto fuera así y no así? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice tal cosa? ¿Dónde estabas tú cuando yo medí la tierra con el hueco de mi mano? ¿Dónde estabas tú? Y comenzó a decirle una balsa de cosas ahí que Job al final tuvo que decirle, wow, de oída te había oído, pero ahora yo puedo saber quién tú eres porque te veo con mis ojos. Ahora es que realmente entiendo que tú eres Dios. Wow. Y Dios nos está diciendo, entiendan que yo soy Dios, pero que más allá de Dios yo soy tu Padre. Gracias a Él, porque por el puro afecto de su voluntad, Él nos hizo acepto. Él mismo fue que nos aceptó en Cristo. Nadie lo obligó, ni nadie le puso una pistola en la cabeza para que lo decidiera. Él mismo decidió aceptarnos como sus hijos en Cristo Jesús. Así que, poniéndolo en una idea sencilla, Dios es el que ha hecho todo para ti y para mí. Nadie de lo que está aquí es nada sin Dios. Ninguno de los que estamos aquí somos algo fuera de Cristo. Todo lo que podemos recibirlo en Cristo y por Cristo. Lo tercero que nosotros tenemos de parte de Dios, es que somos aceptados por Dios. Recuerden, en primer lugar, vimos que somos escogidos por Dios. En segundo lugar, vimos que somos predestinados por Dios. Y en tercer lugar, somos aceptados por Él. Tres grandes bendiciones. Parecieran ser sencillas, pero esto está definiendo todo el resto de la vida nuestra en esta tierra y en el futuro. Así que, ¿qué significa ser aceptado? La palabra que utiliza Pablo para esto significa ser altamente favorecido. Wow. ¿Recuerdan cuál fue la salutación a María? Altamente favorecida. Wow. Y es lo que Dios nos está diciendo. Tú eres un favorecido mío. Pero recuerden que ser favorecido de Dios no significa que yo voy a tener todos los cuartos del mundo, que voy a tener todas las posesiones del mundo, que voy a tener el último carro del mundo, que voy a tener el Mercedes del año o el que usted quiera, que voy a tener la casa más grande del barrio o del entorno. No significa eso. Ser favorecido de Dios significa que el enemigo no tiene potestad sobre ti, que el pecado no se puede enseñorear de tu vida. Ser favorecido significa que tú tienes un nombre que es conocido por las huestes celestiales, que todo el mundo en los cielos sabe quién tú eres. Wow. Ser favorecido significa que Dios nos ha exaltado. Ser favorecido significa que la gracia de Dios nos ha rodeado, que Él está a nuestro favor. Igualmente, como Lucas utiliza la misma expresión para María, como decía, ¿verdad? Cuando le dijo a la Virgen María, muy favorecida. Al igual que María, aquellos que están en Cristo son favorecidos en la presencia de Dios. Nadie tiene autoridad en nuestras vidas fuera de Dios. Aún el enemigo, para hacer algo en tu vida, tiene que pedir permiso. No puede tomarse él mismo, tomar la decisión de hacer algo a ti, de hacer algo a tu vida. Tiene que ir delante de Dios a pedir permiso. Aún para poder tentarte, Él tiene que pedir permiso a Dios. Wow. ¿Quién eres para Dios? Pero mejor aún, Dios dice que no hay nada que venga contra ti que tú no tengas la fuerza para tú resistirlo.
Así que no pienses, se me está cayendo el mundo encima, ¿qué voy a hacer? No, no, no. Dios te dijo que tú tienes la capacidad para soportar todo lo que venga a tu vida. No importa lo grande que parezca que es. Dios está contigo en todo tiempo, en todo momento. Fue Jesucristo que dijo que estaría contigo todos los días del mundo, hasta el final. Así que ser aceptado significa que tú y yo somos aceptados bajo la base de que Cristo es el centro de todo en la vida del cristiano. Dice la palabra que somos aceptados en el amado, ese es Jesucristo. Así que otra vez Pablo enfatiza en el verso 1, el verso 3 del capítulo 1 y del verso 4 en varias ocasiones, en verso 14, Pablo dice que nosotros somos bendecidos en y por medio de Cristo. Dios nos escogió en él, verso 1 y 14, verso 14 del 1, otra vez nos dice, Dios nos predestinó para ser adoptados sus hijos suyos por medio de Jesucristo, capítulo 1, verso 5. Dios nos hizo acepto en el amado, verso 6 del capítulo 1. Por lo tanto, es nuestro estar en Cristo lo que nos da la autoridad, el privilegio de ser favorecido por Dios. Si tú no estás en Cristo, no hay ese favorecimiento de Dios para tu vida. Es el estar en Cristo lo que nos da entonces que Dios nos colme de las maravillosas bendiciones que están ofrecidas en este libro, en esta carta de Efesios. Así que terminando por el día de hoy, debe reconocer, y yo debo reconocer, que debo reaccionar sobre lo que he escuchado, que debo reaccionar sobre lo que he leído, que debo entender, que debo tener una posición, debo tomar una posición sobre lo que Pablo me está diciendo, lo que Dios me dice a través de Pablo. Así que, ¿cuál es tu reacción sobre esto? ¿Qué decides? ¿Cómo actúas? Yo entiendo que la reacción correcta debería ser alabar a Dios por la gloria de su gracia. Porque por todo esto que nos dice Pablo, sobre todo lo que me dice en el verso 6, que Él me ha elegido, que Él me ha predestinado, que Él me ha adoptado solo por la gloria de su gracia. Así que Pablo lo que está diciendo, hermano, es que le demos gloria a Dios. En todo tiempo dale la gloria a Dios, en todo momento dale la gloria a Dios, porque no se trata de ti, no se trata del pastor, no se trata de esta congregación, se trata de Dios. Todo lo que ha ocurrido, todo lo que va a ocurrir, se trata de Dios. Por más bueno que tú seas, no te puede ganar el cielo. Por más bueno que tú seas, no te puede llamar hijo de Dios. Por mejor que parezca ser, no puedes recibir nada fuera de Cristo. Así que ofrecer tales alabanzas es una forma de sacrificio espiritual por el cual debemos todo el tiempo decir gracias a Dios. Gracias a Dios en todo tiempo. Gracias, Señor, como nos dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 13, versículo 15, que debemos dar gracias en todo tiempo. Dar gracias inclusive cuando tengamos por el oportuno socorro de Dios en los momentos difíciles. Dar gracias en los momentos de angustia, porque sabemos que tenemos una solución de parte de Dios. Así que, ¿cómo puede Dios permitir tanta gracia con aquellos que son pecadores? Tú y yo, hermano, lamentablemente, todavía estamos en un cuerpo de pecado. Todavía le fallamos a Dios. Todavía hacemos lo malo. ¿Por qué Dios se permite tanta gracia para con nosotros? Porque no se trata de nosotros. No se trata de mí. Yo le puedo fallar a ustedes todos. Pero no se trata de mí, se trata de Dios, se trata de lo que Él hizo. Se trata de Cristo, que ese no falló ni va a fallar. Se trata de Cristo que compró, que pudo pagar el precio de lo más digno que podía ser, su propia vida, su sangre, para que tú y yo recibiésemos de Dios paz. Dios no nos podía mirar a ninguno.
porque lo que veía era horrendo, lo que veía era pecado. Y en el corazón de Dios lo único que podía ver era el deseo de eliminarnos a todos. Es en Cristo que encontramos el favor de Dios. Fue Cristo quien pagó el precio que era tan alto que ninguno de nosotros podíamos pagarlo. Y es Cristo quien logra todo lo que hoy podemos exhibir como cristianos. Es Cristo quien lo logra por nosotros. Así que fuera de Cristo no hay nada, hermano. Por eso que tenemos que predicar a Cristo. Es por eso que tenemos que hablar de Cristo. Es por eso que tenemos que testificar a Cristo. Es por eso que tenemos que decir que solo en Cristo hay salvación. Que solo en Cristo hay perdón. Que solo en Cristo hay unción. Que solo en Cristo hay redención. Que solo en Cristo hay todo. Porque es el único medio que Dios ha provisto para que tú y yo lleguemos a Él. Él es el elemento perfecto y excelente entre Dios y nosotros. Nos dice que Él es el único mediador que Dios acepta. No acepta a nadie más. Y es por eso que Cristo dijo que tenía que poner el Espíritu Santo en tu vida y en la mía para que sea la marca que Dios mira cuando Dios mira hacia la tierra. Así que hermano, hermana, en este día no permita que nadie te diga lo contrario. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un elegido. Tú eres un predestinado por Dios. Y lo mejor es que aunque no tenías la categoría de hijo, porque no naciste de su simiente, como lo hizo el hijo, hoy te ha adoptado y legalmente tú tienes los mismos prerrogativas que tiene Cristo. Por eso dice que somos coherederos. Hoy somos hijos, adoptados pero naturales para Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y que sepa que de aquí en adelante tú tienes que mirar todo lo que Dios ha hecho para ti. ¿Cuál es tu posición? ¿Cómo va a defender esa posición a partir de hoy? ¿Va a permitir que el mundo te siga diciendo lo que no eres? ¿Va a permitir que el mundo siga marcándote de la manera incorrecta? ¿O tú le vas a decir al mundo cuál es tu posición con el Padre a través de Cristo? Le vas a decir al mundo que tú eres un hijo de Dios, que tú eres un siervo, que tú eres un favorecido, que tú eres aquel que aunque no tenga todo lo que la sociedad dice que tú debes tener, eres aquel que desde ya y hasta la eternidad tiene lo que Dios ha decidido que tú tengas. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Padre, gracias. Gracias, Señor. Te bendecimos. Te honramos porque tú eres Dios grande, Dios todopoderoso, Dios fuerte, que en medio de las dificultades, Señor, nos deja saber, nos deja ver tu misericordia, que nos trata como hijos. Y podemos ver tus favores, Señor. Tu provisión constante es la mejor prueba del cuidado que tiene de nosotros. Tú provees salvación, tú provees redención. Tú provees cuidado, tú provees, Señor, aún para que las faltas de alimentos, de salud, no nos afecte, sino que tú provees, Señor, para todo. Así, Señor, que en este día descansamos en ti. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque a veces caminamos, nos conducimos como aquellos que no tienen esperanza. Olvidamos cuál es nuestra posición en ti. Olvidamos que somos tus hijos. Olvidamos, Señor, que ya tú has pagado un precio caro y alto por nosotros en Cristo. Olvidamos que tú has definido lo que somos y seremos. Olvidamos, Señor, que el mundo no tiene autoridad sobre nosotros, que aún el diablo no tiene autoridad sobre nosotros. Y muchas veces le damos la autoridad que él no tiene. Así que perdónanos, Señor. Perdónanos por pecar cuando no debemos hacerlo. Perdónanos, Señor, por hacer cosas que son indebidas. Perdónanos, Señor, por no mostrar tu amor cuando debemos hacerlo. Perdónanos, Señor, por todo aquello que te desagrada en nuestras vidas. Ayúdanos. Ayúdanos en este momento, Señor, a que el mundo pueda ver que realmente somos tus hijos. Que somos hombres y mujeres que reflejan tu amor divino. Que somos hombres y mujeres que profesan no solamente con palabras, sino con su diario vivir, que hay algo diferente en nosotros. Y ese es Cristo viviendo en nuestros corazones. Así que gracias, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayude
cada día más a aprender de ti, a aprender de tu santidad, a ponerla por obra en nuestras vidas, a vivir, Señor, conforme tú quieres, conforme tu definición de lo que significa ser un hijo tuyo. Padre, gracias porque somos la esperanza de esta tierra. Dice tu palabra, oh Dios, que tus hijos en este mundo son los que recibieron el ministerio de la reconciliación. Así que como Pablo rogaba, rogamos, Señor, que seamos los elementos que reconciliemos al mundo contigo a través de Cristo. Que podamos testificar con nuestras vidas y nuestras bocas de que algo especial hay en aquellos cuando vienen a Cristo Jesús. Gracias, Padre. Ahora oro, Señor, por aquellos que no te conocen, por aquellos que han escuchado, escucharán, Padre, estas palabras, para que tú seas con ellos, para que tú hables a sus vidas y corazones, para que tú le toques, para que le hagas entender la necesidad de Cristo en ellos, de vivir una vida diferente, de aceptar lo que ya tú has establecido para ellos desde antes de la fundación del mundo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender en todo momento que somos escogidos, que somos predestinados y que somos adoptados como hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.